Sea la palabra del Señor de esta manera, hermanos. Lucas capítulo 23, versículo 26. Nos ponemos sobre nuestros pies por reverencia a la palabra del Señor. Lo tenemos, hermanos. Dice así: y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Seguía gran multitud del pueblo y de las mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí todas las días se entregarán bienaventuradas las mujeres y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir: a los montes cae sobre nosotros, y a los collados cubrimos. Porque si el árbol verde hace estas cosas, En el seco, ¿qué no se hará? llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Cuando llegaron a un lugar llamado de la Calavera, crucificaron allí a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y a unos gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros sacó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, Justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, naciendo de ningún mal mismo. y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho, juntos. Pero todos sus conocidos y las mujeres que habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre, gracias, porque tú eres bueno. Háblanos, por favor, a través de tu palabra. Enséñanos en esta noche, Señor, todo lo que aconteció. Llévanos, trasládanos a ese momento a través de tu palabra. Queremos, Padre, recordar y reflexionar y actuar en nuestras vidas. Que nos ayudes a dejar esa religiosidad, que nos ayudes a dejar ese conformismo, sino que vivamos para ti de verdad, Señor. Háblanos, por favor, te lo suplico en Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar, por favor. La cruz, el precio de nuestra salvación. Es el tema. La cruz, el precio de nuestra salvación.
Ya les narré, ya iniciamos todo lo que aconteció a nuestro Señor Jesucristo, lo que Él vivió, hermanos, lo que Él sufrió toda una noche desde aquella velada de oración en el Getsemaní, cuando fue arrestado, fue entregado por Judas y fue llevado ante los sacerdotes, fue llevado ante el Sanedrín, ante este consejo, luego fue llevado por la mañana a los pies de Pilatos, luego fue llevado y presentado ante Herodes, luego regresó nuevamente ante Pilato, hermanos. Vea, hermanos, todo este cansancio, vea todo esto que estaba sufriendo el Señor, pasando esta copa amarga en su vida, hermanos. Vaya, hermanos, que para pasar esos momentos se necesita estar bien agarrado, hermanos, en las manos del Señor. Para pasar una noche tan oscura, para pasar una noche tan negra, hermanos, tan densa, tan oscura, hermanos, necesitamos a Dios en nuestras vidas. Él dijo: Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Pero Él, hermanos, esperando la voluntad del Padre. La cruz, hermanos, el precio de nuestra salvación. Quiero compartirles rápidamente, hermanos, las siete palabras, hermanos, que Él expresó en la cruz del Calvario, hermanos. Jesús, ante todo este alboroto, el juicio, fue llevado, hermanos, hacia el Gólgota, hacia el lugar de la calavera o las calaveras. Después de ser vituperado, ser golpeado, ser escupido, ser maltratado, Él tuvo que cargar una cruz, hermanos. Y en el camino, dice la Escritura, hermanos, que Él cayó. En el camino no podía más. Y agarraron cierto hombre de Cirene, dice ahí, para que Él, dice, venía del campo, para que Él llevase la cruz. Yo creo, hermanos, este hombre, hermanos, sin deberla ni temerla, él estaba en su asunto, en su trabajo. Pero déjeme decirle, hermanos, que donde pasa Cristo, eso quiero decirle, que se le quede muy bien, donde pasa Jesús, siempre hay un camino. Donde pase Jesús, hermanos, al lado de nuestra vida, sea para salvación o condenación, nuestra vida no va a ser igual. Cuando Cristo pasa, hermanos, y si nosotros le recibimos, pues salvación. Pero si no le recibimos, condenación, porque estamos rechazando al Hijo de Dios. En este hombre nosotros podemos ver, y es otro tema, pero podríamos ver, hermanos, que este hombre de Cirene cambió su vida, hermanos. Cambió totalmente. Él venía del campo, él venía de su trabajo, él no, quizás, hermanos, escuchaba por ahí a lo lejos las murmuraciones de que había un hombre llamado Jesús que iba a ser crucificado, pero nunca pensó encontrárselo en el camino. Más adelante podemos ver, hermanos, también estando ya en la cruz, hermanos, oyendo a la cruz, crucificado ya, hermanos, tenía 2 ladrones a su lado. Ellos sí merecían morir por sus hechos, por sus pecados. Pero aún así, como les dije, hermanos, Cristo presenta esperanza. Cuando se pronuncia Jesús, cuando usted está en una casa en conversa, cuando usted va y testifica y toca, mire, usted no lo mira de esa manera, pero sabe, como hoy en la mañana que usted y yo fuimos, compartimos un folleto, sabe lo que se está llevando, hermanos, esperanza a un hogar hostil, un hogar lleno de maldad, un hogar donde quizás hay divorcio, quizás hay problemas, dificultades, pero mire, este sonido es de esperanza. Buenos días. Unos ya tenemos hasta la tonadita, yo he escuchado. Buenos días, ¿verdad? Y tenemos nuestra tonada y nuestro estilo. A ver, pues ya, good morning. Pero eso significa esperanza. Cuando usted ve a alguien, hermanos, ahora tengan cuidado, porque muchos van con corbata también, son testigos. Pero cuando vea usted a alguien que lleva una Biblia y predica la palabra, está llevando esperanza.
Jesús, hermanos, estando aún en la condición en que él estaba, ¿sabe que estaba dándoles a estos dos hombres una esperanza? Una esperanza para ellos, hermanos. Pero uno de ellos le dice: tú eres el Cristo, bájame esa cruz, bájate y bájanos a qué, hermanos, a nosotros. ¿Saben lo que este hombre quería? Sí quería un beneficio de Jesús, un provecho de Jesús. Como usted y yo muchas veces, quiero, Señor, que me soluciones mi problema. Quiero, Señor, que me des dinero. Quiero, Señor, que me des un trabajo. Señor, sí creo en ti, pero dame una estabilidad. Quiero esto, quiero el otro. Pero no queremos a Jesús en nuestras vidas. Queremos de todo de Jesús, pero menos Él presente en nuestros hogares, presente en nuestra vida, presente en nuestra familia. No lo queremos, lo queremos fuera. Nomás que nos solucione los problemas. Díganme si no tenemos ese mismo comportamiento como este hombre. Tristemente, como dice mi hermano Anderson, tristemente, muchos de nosotros buscamos los beneficios de Jesús, pero no buscamos la compañía de Jesús. ¿Está aquí, hermano? ¿Cuánta gente hoy en día, hermanos? Todo el mundo profesa conocer a Dios. Desde la semana pasada empezaron. Hay algunos que dejaron de comer carne. Espero que usted no, y si usted lo dejó por salud, vamos a guisarnos un pescado, vamos a comer camarón, vamos a comer esto, vamos a comer. No, no debemos comer carne. Si usted dejó eso, tráigamelo, yo me lo aviento. Pero mucha gente, hermanos, quiere purificarse, limpiarse, cuando su corazón está negro, cuando su corazón no está limpio. Simplemente religiosidad, simplemente, hermanos, somos cristianos, hermanos, que estamos, hermanos, usted y yo, hermanos, llevando un ritual y no una vivencia con Jesús, hermanos. Esto nos está presentando este hombre en la cruz. Tiene la esperanza, tiene la solución para su vida y eterna. Pero él desea descender de esa cruz solamente. Solamente quiere descender. Solamente eso es lo que quiere. En el transcurso del tiempo, hermanos, aproximadamente, imagínense, hermanos, de cuando fue llevado a la cruz, 3 horas de agonía en la cruz, hermanos. 3 horas para morir Cristo. 3 horas, hermanos, para morir el Señor. Dice que a la hora sexta y a la hora novena. 3 horas, hermanos, que sucedieron, que pasaron, hermanos. Nosotros podemos ver en la agonía y lo que estaba sucediendo en su cuerpo, hermanos. Si ustedes recuerdan, hermanos, y lo leímos, hermanos, y ahorita fuimos a Isaías, dice la palabra, todo lo que sufrió, todos los azotes, todo el martirio, hermanos, que él sufrió. Ahora llevar esa cruz, cargar esa cruz, hermanos. Usted y yo nos asoleamos y nos da temperatura. Usted y yo hacemos algo un poquito más allá de nuestra fuerza física y algo ya nos dolió. Pero vea a Jesús, hermanos, yendo al extremo, a tal grado, hermanos, que cuando él fue azotado, su piel, hermanos, con aquellas grifos, con aquellas, cuando lo azotaron, hermanos, le arrancaban la piel, hermanos. Donde enterraban en su costado, en su espalda, donde cayera, hermanos, esos azotes, hermanos, entraban en la piel y desgarraban la piel, hermanos. Usted y yo, porque una uña ya no queremos venir. ¿Está aquí? Algo nos sucede, algo pasa, ya no queremos caminar. Dígame, hermanos, si lo que estaba sucediendo, hermanos, no era por amor. Dígame si todo esto que estaba pasando, hermanos, no era un verdadero amor. Aún estando en la cruz, hermanos, él pronunció estas palabras, o la primera palabra: Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Dice el versículo ahí, 34. Jesús decía: Padre, perdónanos, porque no saben
lo que hacen. El hombre, hermanos, muchas veces va a ofendernos. El hombre muchas veces va, desconéctame, va a vituperar, te va a maltratar. El hombre muchas veces, hermano, te va a crucificar. ¿Sí está aquí? Los veo como que no lo creen. En el ámbito cristiano, hermanos, nos vamos a llevar muchas sorpresas. Alguien dijo, no, yo estoy en la iglesia, aquí no es puro amor. Debe haber amor. Pero déjeme decirle y abrirle sus ojos que hay personas que no nos aman. ¿Sabía eso? Hay personas que a usted no le aman, hermano. Aparentan, ríen, sonríen, le hablan, pero no le aman. ¿Qué se puso nervioso? Jesús, hermanos, le seguía multitud de gente, hermanos. Le seguía mucha gente. Y a la hora de estar en la cruz, hermanos, todos. ¿Dónde estaban los pocos? ¿Dónde estaban los que no podían ver? ¿Dónde estaban los paralíticos? ¿Dónde estaban los que fueron expulsados los demonios? ¿Dónde estaba esa gente, hermanos? Lo habían abandonado. ¿Dónde estaba esa gente? Dice la Escritura que alimentó a 5,000, luego a 4,000. ¿Dónde estaba esa gente? Ahora estaba diciendo, crucifíquenme. Crucifíquenme. Pero Jesús dijo, perdónalos, porque no saben qué. Aunque algunos saben muy bien lo que hacen. Pero Jesús, Él dijo, perdónalos. Y quizás usted dirá, es que yo no puedo perdonar. Es que yo no puedo sacar este resentimiento. Es que yo no puedo, esto es demasiado para mí. Llévalo a la cruz. Rinde tu vida en el Señor. Rinde tu vida. Llora si es necesario llorar. Pero no te amargues. Pero rinde tu vida a Cristo. Derrama lágrimas. Derrama tu corazón. Derramemos nuestro corazón. Si Jesús fue vituperado, si Jesús fue maltratado, si Jesús llegó a la cruz, hermanos, ¿cuánto usted y yo tenemos que ser exentos del dolor? Tenemos que estar exentos de estas cosas. Si a los romanos nos dice, hermanos, que usted y yo somos como corderos, que somos contados, hermanos, para el matadero. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Prepararme, velar y orar. Prepárese para el día de la cruz. Prepárese para el día difícil. Prepárese porque va a venir ese día difícil. Usted dice, pastor, estoy campante, estoy bien. Va a venir ese día. Va a llegar el momento difícil. Va a llegar el momento donde no va a querer avanzar. Va a llegar el momento donde todo le va a molestar. Va a llegar el momento donde usted se va a desilusionar. Va a llegar el momento donde usted va a decir, aviento todo. ¿De qué sirve ser cristiano? ¿De qué sirve caminar con Cristo? Vale la pena seguir a Cristo. Vale la pena seguir al Señor. Amén. Padre, perdónalos. Romanos, hermanos. Vaya conmigo, Romanos. Estos versículos que usted y yo utilizamos para ganar almas. Romanos 3:23. Por favor, vaya conmigo allá. Romanos 3:23. Dice, por cuanto todos pecaron, están, que dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante, ¿qué, hermanos? La redención. ¿Y cuál es la redención? Dice ahí que es Cristo Jesús. Él pagó el precio en la cruz. Al decir, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Efesios
Vaya conmigo a Efesios, capítulo 2, por favor. Efesios, capítulo 2, si es tan amable. ¿Estamos aquí todavía? Capítulo 2, versículo 1 dice, y Él os dio, ¿qué, hermanos? Vida a vosotros, cuando estabais, ¿qué, hermanos? Muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, dice, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de, ¿qué, hermanos? De la carne. Y muchas veces, hermanos, cuando nosotros no crucificamos esos deseos, ese deseo de amargura, ese deseo de resentimiento, ese deseo de dolor, ese deseo, hermanos, que no te está dejando avanzar, llévalo a la cruz. Llévalo a la cruz. Entrégalo a Jesús y di, Padre, perdónanos. Es difícil muchas veces. Me la haces. ¿Qué dice uno? Me la haces y qué. Me la pagas. Y todavía nosotros nos atrevemos a decir, porque yo no soy Cristo. Pero se supone que seguimos a Cristo. Se supone que somos hijos de Dios, ¿sí o no? Entonces tenemos que, número 1, perdonar. Tengo que perdonar. Hermanos, voy a creer que no quiere. Vamos a perdonar. Vamos a perdonar. No me dejan decir, vamos a perdonar. Amén. Jesús hizo eso en la cruz. Hizo eso en la cruz. ¿Estaremos dispuestos? ¿Estaremos dispuestos, hermanos, a perdonar? ¿Y por qué tenemos que perdonar? Porque Él nos perdona. ¿Sabía que ahora Él está sentado a la diestra del Padre y sabe qué está haciendo? Intercediendo por usted y por mí. Intercediendo, no la Virgen María. Interceder. ¿Y qué es interceder? Es como cuando yo quiero ir a un lugar, hermanos, y no tengo la manera. Es como si yo quiero visitar a alguien y Frank tiene contacto para llegar a ese alguien. Entonces lo que va a suceder para que yo pueda llegar con aquella persona, el hermano Frank, él va a ser el intercesor. Va a decir, va a llegar con la persona importante. Fíjate que quiere sacar una cita Javier Alvarado con usted porque quiere hablar de algo de negocios, pero pues yo sé que usted es una persona muy ocupada. No sé si podríamos agendar una cita. Y aquella persona le va a preguntar, bueno, pero ¿cómo es él? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? Y él va a interceder por mí. No tengo tiempo, pero intercede por mí. Dale, chancita. Es buena onda, Javi. Es buena onda. Interceder. Primera de Timoteo 2, por favor, vaya conmigo. Primera de Timoteo. Creo que estamos usando nuestra Biblia. Algunas páginas no se ven despegadas. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y quién. Jesucristo, ¿qué? El cual se dio a sí mismo, ¿en qué, hermanos? Rescate. El rescate. ¿Por cuántos? Por todos. De los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Y por qué pudo suceder esto, hermanos? ¿Estamos entendiendo por qué sucedió? Porque Él dijo que perdónanos, porque no saben lo que hacen. Primera palabra en la cruz. Nuestro tema, la cruz, el precio de mi salvación. Número 1. La primera palabra, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Pero número 2, hoy estarás conmigo en el paraíso. Versículo 43, ahí de Lucas. Yo lo perdí, pero vayan conmigo. Lucas 23, 43. No se cansa. ¿Ya se cansó? Entonces Jesús le dijo,
De cierto te digo que hoy estarás, hermanos, conmigo en donde, hermanos. Esto nos está mostrando que hay esperanza. Amén. ¿Cuánta gente usted y yo conocemos que le hemos testificado, le hemos hablado una y otra vez, y usted dice, este cabezón, este rebelde, nomás no quiere, ¿por qué no? No, pero sabe, hermanos, la misericordia de Dios es tan grande, hermano. Vea, la misericordia de Dios es tan grande y a veces y creo que no la alcanzamos a comprender, porque hasta nos molestamos como Jonás. ¿Por qué? Porque el amor y la misericordia de Dios era tan grande, hermanos, que perdonó a los de Nínive. Cuando él quería, Jonás, vea, y él les fue a predicar, y él quería que, ¿qué, hermanos? Que se murieran. Se oye más elegante que los destruyeran. No, vamos a ser drásticos, que se mueran. ¿Cuántos de ustedes decimos, ojalá que se mueran? No merecen nada de Dios. ¿Le ha pasado? ¿Nos ha pasado? Tengo una. ¿Alguien es de mi bando también? Dice que se muera. Pero vea la misericordia de Dios, hermano. Y usted dice, no entiendo. Y tenemos la actitud de Jonás, no entiendo por qué. Si viendo todo esto, ¿por qué el Señor le permite a un hombre malhechor, a un hombre que está colgado, a un hombre que está en agonía y que ya se está muriendo, está moribundo, ha derramado su sangre por esos clavos que están insertados en sus manos, en sus pies? ¿Cómo es posible que el Señor pueda decir, hoy estarás conmigo en el paraíso? Un hombre, y ahí entramos nosotros. No es justo, hermano, no es justo. Para poder servir al Señor tengo que ganar almas. Para estar con el Señor tengo que ofrendar, tengo que diezmar, tengo que ser fiel al Señor, tengo que buscar al Señor. Y este hombre de buenas a primeras nomás dice, me arrepiento, Señor. Y Él le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. No es justo. Pero sus designios, hermanos, y su soberanía nunca lo alcanzaremos a entender. Porque su amor es grande. Su amor es inmenso, tan inmenso, hermanos, que usted también lo amó y me amó. Y dice ahí, de cierto te digo que hoy estarás conmigo. ¿En dónde, hermanos? Juan 1, vaya conmigo a Juan, por favor. Vaya al libro de Juan, a Juan capítulo 1. (12:13). ¿También lo conoce usted? Vamos a ir más rápido, hermanos. Juan, verso, a los suyos, ¿qué? Ya los espero. Dije Juan, capítulo 1, versículo 11 y 12. A los suyos vino. ¿Y los suyos qué, hermanos? Más a todos, a los que creen, les dio potestad. Les dio potestad. ¿Qué es potestad? Derecho. Cuando usted tiene un hijo, nosotros que tenemos un hijo, le dimos la potestad, la autoridad, cuando fuimos al registro civil, y ahí, a ver, Said Alvarado Rivera. Alvarado, le dimos la potestad de ser hijo de nosotros. Es un privilegio, privilegio. Es un privilegio. ¿Sí está aquí? Es un privilegio que Cristo a usted y a mí nos salvó. Su nombre y mi nombre está escrito en el libro de la vida. Vamos a disfrutar la vida cristiana. Vamos a disfrutar el andar con el Maestro. Vamos a disfrutar, porque Él ya pagó el precio, hermano. Él nos dio vida cuando estábamos nosotros muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos, hermano. Él nos alcanzó.
Dice su palabra que Él vino a buscar y a salvar lo que se había quedado, hermanos. Y usted y yo estábamos perdidos. Estábamos perdidos, hermanos. Hay algunos que estábamos perdidos en la misma iglesia. Por años, hermanos, creyendo servir. Por años creyendo estar aquí en la iglesia. Por años que crecimos en la iglesia y pensamos, no, yo soy cristiano y soy salvo. Pero nos dimos cuenta muy tarde que no éramos así. Sino hasta que entendimos lo que Jesús hizo por nosotros. Número 1, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Lo dijo la cruz del Calvario. Número 2, hoy estarás conmigo. Aquel malhechor, hermanos, tuvo la oportunidad de hacerlo. Yo creo, hermanos, que en estos momentos, todas aquellas personas que están yendo al cielo desde el momento que Él murió, Él no sabe, hermanos. Fíjense, este hombre, Él no sabe, hermanos, que es un especial. Él no sabe aquellos versículos que dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová quiero hermanos. Él no sabe eso de armonía. Y usted y yo nos perdemos de eso. No le hablas a tu hermano, no le hablas a la hermana, no le hablas. Y hermanos, disfrutemos la vida cristiana. Amén. Disfrutémoslo porque Él ya pagó el precio. Porque Él está intercediendo por nosotros. Porque Él le ama. Porque Él nos ama, hermanos. Amén. Pero dice el versículo también ahí, hermanos. Vean conmigo, por favor. Juan capítulo 19, por favor. Juan capítulo 19, versículos 26 y 27. Juan capítulo 19, 26 y 27. Cuando vio Jesús a su madre, al discípulo a quien Él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí que hermanos. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en los demonios. Tercer palabra que Jesús pronunció en la cruz del Calvario: he aquí tu hijo, he aquí tu madre. Esta tercera palabra, hermanos, implica en nuestro hogar, en nuestra familia. He aquí tu hijo, he aquí tu madre. Jesús estaba preocupado en que su madre tuviera el cuidado, en que el hijo tuviera el cuidado de su madre. Cada uno de nosotros, hermanos, debe entender este punto. Jesús, hermanos, estaba interesado en la familia. Y Él, estando en esa cruz, hermanos, aún pensaba en ellos. Usted y yo somos una familia en Cristo. Somos una familia por el cual debemos ver y velar por cada uno de nosotros. Debemos orar por todos nosotros. Debemos orar por, usted debe orar por todos, por cada uno de nosotros. Porque así lo demanda el Señor. Que cada uno de nosotros oremos unos por otros. Él, estando en la cruz, hermano, pronunció esas palabras: he aquí tu hijo, he aquí tu madre. Creo que cada uno de nosotros debe detenerse y analizar en que si queremos vivir para el Señor, no debemos ser llaneros solitarios. ¿Cuánta gente es llanera solitaria? No sé si usted se acuerda de esa caricatura. Pero muchos de nosotros decimos, yo soy salvo y se acabó. No me integro, no sé nada de la iglesia, no sé nada de nadie y estoy mejor así. Déjenme decirle que estamos mal. Porque debemos procurarnos unos a otros. Amén. Amén. Unos a otros. Cuando hacemos esto, hermanos, entendemos, hermanos, que hay una armonía en nuestra iglesia.
¿Cómo se fractura una iglesia? Que cada quien agarre su mundo. Usted pasa un problema y usted dice, de aquí no sale de este cuarto este problema y se come. Cuando usted y yo pasamos un momento difícil económico, y luego por eso nos amargamos, ¿no? En la iglesia nadie me ama, en la iglesia nadie me quiere, en la iglesia nadie se preocupa por mí, por eso, pero nosotros no somos adivinos. Pero cuando usted se acerca con alguien, ¿pueden orar por mí? ¿Pueden hacer esto por mí? Es ahí donde la iglesia debe estar dispuesta a extender la fe. Amén. Es ahí donde la iglesia debería estar dispuesta, hermano, a ayudar al necesitado, ayudar a alguien más, ayudar a la viuda, ayudar al huérfano, ayudar a una familia, ayudarnos entre nosotros mismos como un cuerpo en el Señor. Amén. La siguiente palabra, hermanos, que fue pronunciada por Jesús, Mateo 27, 46. Vea conmigo, Mateo 27. Cerca de la hora que dice ahí, 90, Jesús clamó a qué, hermanos, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has, hermanos? ¿Se ha sentido desamparado? ¿Nos hemos sentido desamparados? ¿Nos hemos sentido lejos de Dios? ¿Se ha sentido lejos de Dios? Yo creo que no ha grado como el Señor. Hermanos, Padre, Hijo, Espíritu Santo jamás habían sido separados. Sobre todo el Padre y el Hijo jamás se habían separado. Y en esa ocasión, en ese momento, cuando Jesús pronuncia estas palabras, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Se dice, hermanos, que el Señor, hermanos, el Padre, Él estando en la cruz, hermanos, todo el peso y el pecado del mundo fue sobre Cristo. A tal grado, hermanos, que el Padre en su santidad, Él no podía mirar y no había una comunión entre el Hijo y el Padre en ese momento, porque en Él había caído todo el pecado y el peso de la humanidad. Y es ahí donde, primera y única vez, hermanos, que Jesús se sintió desamparado, donde el Padre se aleja del Hijo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El momento más difícil, el momento más doloroso para Jesús es que su Padre se aparte de Él. La pregunta es, cuando fallamos, cuando pecamos, cuando cometemos algunas cosas que no deberían suceder en nuestras vidas, que cuando sentimos que hay algo en nuestra vida, cuando sentimos que tenemos algo en nuestros corazones y sabemos de antemano, nos dice la Escritura que cuando usted y yo traemos algo y aún nosotros oramos, nuestras oraciones dice que son, ¿qué, hermanos? Estorbadas. ¿Sí está aquí? Amén. Necesitamos descargarlas, necesitamos sacarlas, necesitamos, hermanos, limpiarnos de todo ello, hermanos, para tener una comunión con el Señor, para tener una comunión con el Padre. Dice Romanos, vaya conmigo ahí a Romanos capítulo 5, por favor, Romanos 5, versículos 12 en adelante. Romanos 5 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a, ¿qué, hermanos? Todos los hombres, por cuanto todos, ¿qué, hermanos? Pues antes de la ley, ¿qué dice, hermanos? Ajá. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, dice, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, en el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como que, hermanos, la transgresión
Porque si por la transgresión de aquel unos murieron, los muchos abundaron, mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Es aquí, hermano. Abundó la gracia. Ese hombre que fue rechazado en la cruz, ese hombre que Jesús, hermanos, que fue rechazado por el Padre, para que usted y yo alcanzáramos la gracia. Para que ahora no solamente en los tiempos, está diciendo, los tiempos de Moisés, antes de venir Cristo, algunos alcanzaron y algunos murieron, dice la Escritura. Pero ahora usted y yo tenemos ese privilegio, iglesia. Usted y yo y todos nosotros, hermanos, tenemos ese privilegio, hermanos, de llegar hasta la presencia de Dios si le reconocemos como nuestro Salvador personal. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? 1 Corintios capítulo 15, dice la palabra del Señor ahí, 1 Corintios 15, 21, dice así, hermanos. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, ¿qué, hermanos? La resurrección de, ¿qué, hermanos? ¿Y quién es? Cristo Jesús, hermanos. Así como por un hombre, Adán, entró el pecado, así tenemos nosotros la esperanza en Cristo. Pero tuvo que suceder esta separación. Jesús lo sintió y él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero número 5, tengo sed. La siguiente palabra en la cruz dijo, tengo sed. Juan 19, 28, hermanos. Juan 19, 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba aquí, hermanos, consumado, dijo, para que la escritura que dice ahí se cumpliese, tengo que, hermanos, usted y yo verdaderamente tenemos sed de la palabra. Tenemos sed de justicia, tenemos sed de buscar al Señor, tenemos sed, estamos ansiosos por escuchar, por aprender. Salmo 22, hermanos, vea conmigo, vaya hasta el Salmo, hermanos. De hecho, este capítulo del Salmo 22 es una profecía, hermanos. Salmo capítulo 22, versículo 15, dice así. Me fui hasta abajo. ¿Alguien lo tiene? 22, 15. Como un tiesto se secó que dijo, ¿y mi lengua qué dice? Dice la palabra, como un tiesto se secó, se pegó. ¿Usted ha tenido sed alguna vez? ¿Tiene sed ahorita? Pero usted ha estado al sol de mediodía, usted ha pasado una sed tremenda que usted dice, ya no hay ni saliva, ya no hay nada. Si usted ve un charquito que quisiera tomar, una desesperación. ¿A alguien le ha pasado así alguna vez? ¿Se ha quedado sin nada? ¿Se ha quedado con ganas? Y usted le hace así a la botellita, ¡ay, el último traguito! Pero la tienda está súper lejísima. No hay llave, no hay lugar donde tomar agua. ¿Se ha desesperado? Puede imaginarse este momento, hermanos, al punto, hermanos. Vea, Jesús, hermanos, sed, pues todos tienen sed. Pero vemos el cuadro de Jesús, ¿sí o no? Heridos, maltratados, desangrándose. Ahora no solamente con sed, estaba deshidratado, hermano, su cuerpo por completo y necesitaba agua. Y cuando él dice para que la escritura se cumpliese, es este capítulo del Salmo 22, 15. Pero quiero que vea también el Salmo 69, por favor, versículo 21. Vaya conmigo, por favor, ahí al Salmo 69.
Salmos 69, 21. Me pusieron además, ¿qué dice ahí? Por comida. Y en mi sed me dieron a beber, ¿qué, hermanos? Estaba escrito, estaba profetizado. Entonces los hombres no actuaban por sí solos, hermano, sino la palabra de Dios estaba cumpliendo. Y gracias a Dios que se estaba cumpliendo al pie de la letra, como aquel sacrificio, hermanos, como aquel holocausto de allá de Egipto, ¿se acuerdan? Del cordero que tenía que comerse, hermanos, a las 2 tardes, después de los 14 días y a los 10 días, hermanos. Ellos tenían que prepararse para ese momento adecuado y oportuno, y cada uno alistándose, hermano. Entonces podemos entender, hermanos, que la palabra se cumple, la palabra Antiguo y Nuevo Testamento encaja, embona en una armonía. Tengo sed. La sexta palabra lo encontramos ahí, hermanos, en Juan 19:30. Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. ¿Consumado qué, hermanos? Es. Consumado. Allá en el libro de Hebreos, hermanos, capítulo 9, dice la palabra del Señor, y quiero que usted vaya conmigo, por favor. Hebreos, capítulo 9. Versículos, hermanos. Uno en adelante, pero pues no lo vamos a leer todo el capítulo, pero lo puede leer en casa del 1 al 28. No se espanta. Es el único sacrificio que está haciendo usted ahorita. Ahora bien, aún el primer pacto tenía, dice, ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar que, hermanos, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo, el velo, estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar que, hermanos, santísimo. Hasta ahí, el lugar santísimo. Cuando entendemos, hermanos, que cuando Jesús dijo consumado es, todo esto, hermanos, que representaba el tabernáculo, hermanos, y que por ello, hermanos, antes de Jesús y antes de la muerte de Jesús, usted y yo no podíamos entrar al lugar santísimo. Nadie podía entrar a ese lugar, absolutamente nadie. Si usted lo recuerda, hermanos, cuando Jesús sana ahí a unos leprosos, le dijo: vayan y preséntense ante quién, hermanos, ante los sacerdotes, presenten su ofrenda, ¿verdad? ¿Lo recuerdan? No se podía, hermanos. Aún Jesús, hermanos, él estaba cumpliendo la ley. No la cambió. No, él vino a cumplirla, porque absolutamente nadie podía cumplir la ley. Y al cumplirla, hermanos, usted y yo estábamos libres de esa ley. Ahora nosotros vamos a vivir, o vivimos por gracia, cuando él dijo consumado es. Dice aquí, voy a adelantarme un poquito, hermanos, dice la escritura de esta manera, ahí en el capítulo 9, versos 25, dice: y no para ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera lo hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez, ¿para qué, hermanos? Para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio de él el pecado, dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, ¿qué, hermanos? Así también Cristo fue ofrecido. ¿Lo tiene? Una sola vez para llevar, ¿qué, hermanos? Los pecados de muchos, que ofrecerá por segunda vez, Sin relación con el pecado, para salvar a quienes, hermanos. Dígame si no
Es algo precioso, hermanos, saber que una sola vez y para siempre, un solo sacrificio bastó. El Cordero de Dios, hermano. Cuando él dijo consumado es, dijo cumplir la ley. Cumplir. Usted y yo, hermanos, deberíamos de gozarnos, hermanos, por eso. Disfrutar por lo que Jesús estaba haciendo en el Calvario. Amén. El último punto. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. Lucas 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo, que dice, mi espíritu. Y habiendo dicho esto, que hermanos, expiró. Murió. Gracias a Jesús y a esa cruz, usted y yo tenemos vida y vida eterna. Amén. Amén. Está aquí. Amén. Juan 17:4. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste. ¿Qué hiciese? Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, por aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo, que hermanos. Qué precioso. Jesús nuevamente presentándose ante el Creador, presentándose ante el Rey de Reyes, presentándose ante el Padre. Y dice ahí, hermanos: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Se da cuenta? Tuvo que descender para que usted y yo no nos perdiese, para que usted y yo no nos perdiéramos, porque por nuestros propios méritos, nuestras obras, jamás llegaríamos a Cristo. Dígame si no merece eso, que lo amemos más, que vivamos más por Él. Amén. La cruz, el precio de mi salvación. Y en la mañana, a las 5 de la mañana, estaremos viendo la resurrección de Cristo. Amén. Amén. Así que están invitados para mañana. ¿A qué horas? 5 de la mañana. Así que un ratito más, acabamos y a dormir. Para que usted despierte, madrugue temprano. Vamos a estar aquí, porque Él resucitó, hermano. Él, hermanos, está en gloria, pero también está en cada uno de nuestros corazones. Debemos agradecer al Señor por todo lo que Él hizo por nosotros. Amén. Póngase sobre sus pies, por favor. Padre, gracias. Padre. Gracias, Señor, por este mensaje, esta enseñanza. Le pedimos que nos ayude a reflexionar en nuestra vida. Nos ayude, Padre, a cambiar de mentalidad. Necesitamos, Padre, de ti. Lo diste todo por nosotros. Señor, gracias. Gracias por morir por nosotros. Ayúdanos, Señor. Solamente ayúdanos a mantenernos vivos. Perdónanos
Por favor. Porque a la luz de tu palabra, Señor, nos muestra que estamos muy lejos de ti. Necesitamos ayudarnos. Si usted en esa noche, usted dice, pastor, yo estoy bien. Ya lo he escuchado infinidad de veces. Pero Jesús sufrió por ti, hermano. Dime si no vale la pena sufrir. Dime si no merece que usted y yo cada día nos parezcamos más. Porque no buscamos al Señor y nos humillamos ante Él. Esta gente le humillaba, esta gente le injuriaba, esta gente se burlaba, esta gente, aunque estaban a los pies de la cruz, se burlaban, se mofaban de Jesús, se mofaban de todos, hermanos. Y quizás hoy en estos días la gente se ríe de nosotros, se burla de nosotros, se burla de usted. Tanta iglesia, tanto estás ahí metido, ¿qué tanto haces? Te han lavado el cerebro. Diga, no solamente el cerebro, sino todo mi corazón y mi alma ha sido transformada. Y si yo voy a la iglesia, si yo me reúno, si yo sacrifico mi tiempo, mi esfuerzo, es porque el Cordero es digno de que yo le glorifique, le honre, porque Él dio su vida en el Calvario. Merece que yo doblegue mis rodillas, merece que yo me postre ante Él, merece que yo derrame mis lágrimas, merece que Él, todo de mí, se ha aceptado sin reserva. Si Dios le ha hablado, ¿por qué no doblega su corazón? No doblega sus rodillas, no va a oraciones y dice, Padre, aquí estoy, ayúdame, por favor. Gracias por morir por mí, gracias por esa salvación tan grande, gracias, Señor, por darte la cruz del Calvario. Ayúdame a vivir para ti. Ayúdame a hacer luz en este mundo. Ayúdame, Señor, a ser diferente. Por favor, Señor. Gracias, Padre, porque nos has hablado. Bendice a cada uno de mis hermanos que han doblegado sus rodillas, su corazón, que han entendido que mereces toda la honra, toda la gloria. Gracias, Padre, por todo lo que hiciste por nosotros. Gracias, Señor. Ayúdanos, por favor. Bendice tu iglesia. Gracias por todo, Señor. Por tu amor en Cristo Jesús. Amén y amén.